que Dios trae para su vida. Gloria a Dios. Así que vamos a dar a nuestro pastor. Gloria a tu nombre. Hay una presencia de Dios tan hermosa esta tarde. Quiero que le dé la bienvenida a Él. Porque la bienvenida quizás usted entre semana le abandonó. Quizás entre semana Él le dijo, quiero hablar contigo, y usted le dijo, estoy ocupado. Pero hoy, este día, esta tarde, el Espíritu Santo quiere comunicarse con usted. Y la actitud de usted hacia Él: aquí estoy, háblame a mí. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por tu amor hacia nosotros, Padre eterno, te pido por la dulce presencia de tu Espíritu Santo esta tarde en este lugar, que no se encuentre lugar para la duda, para la distracción, que no se encuentre lugar para el enemigo, en el nombre de Jesús. Ato y reprendo por el poder de tu palabra todo espíritu contrario, y te pido, Señor, un solo corazón en tu pueblo, tu iglesia. Profetizo, Señor, esa audición espiritual abierta, esa conexión de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Deja toda carga, deja toda carga, dice el Señor, porque tus cargas no permitirán escuchar mi voz. Despójate de ellas. Deja toda preocupación, dice el Señor, que si las pones en mí, yo traeré descanso a ellas. Gracias. Diga a la iglesia: gracias por tu presencia. No hay nada más hermoso que la presencia de Dios con el hombre. No hay nada más precioso que sentir ese fluir del Espíritu Santo dentro del corazón, arrancando lo que no pertenece, lo que te turba, lo que te cansa. Espíritu Santo, Espíritu de Dios.
adoración abre puertas de bendición. La adoración abre puertas de bendición. Cuando tú adoras, hay un ambiente espiritual que se mueve en los aires. Cuando tú adoras, hay un ambiente espiritual que baja a la tierra desde el tercer cielo y abre puertas que estaban cerradas para tu bendición. Por eso el enemigo quiere mantenerte con la boca callada, porque el enemigo sabe que si tú abres tu boca para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, algo sucede. El enemigo sabe que si tú empiezas a danzar con libertad, algo sucede. El día viernes el Señor me dijo: voy a bautizar. Y así sucedió. Tan hermoso es habitar en la casa de Jehová juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición de modo que sobreabunda. Ahí descienden las aguas del Espíritu Santo, trayendo refrigerio al alma, al corazón. Que ahora me dice el Señor: voy a restaurar. Amén. Creo que usted lo escuchó. Voy a restaurar vidas, dice el Señor. Voy a restaurar corazones, dice el Señor. Voy a reparar pórticos, dice el Señor. Reparar es algo que está caído, destruido. Hermoso es el Espíritu Santo cuando repara, cuando restaura, cuando levanta, aleluya. Hermoso el Espíritu Santo de Dios cuando viene y toca una vida, cuando viene y toca un espíritu que está cansado, que está turbado, y llega el Espíritu Santo a través de su soplo y lo restaura. Es lo que el hombre estamos necesitando. El hombre estamos necesitando una restauración continua en estos tiempos. Una casa que no es restaurada continuamente es una casa que se destruye lentamente. Por eso necesitamos una restauración en el espíritu continuamente, una restauración en el alma, una restauración en la mente, una restauración en el hogar, una restauración en la iglesia. Y vamos a hablar del águila. Precioso símbolo, hermosa tipología. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 19: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, reprendo toda oposición. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. El águila representa majestad. Es un símbolo que se ha tomado en las naciones, en los imperios. Es un poderío, una autoridad y una belleza real. Mire el águila. Lo tienen en estandartes. ¿Por qué será que las naciones tienen un águila y no una gallina? ¿Por qué será que la moneda tienen un águila y no un pollo? Símbolo de realeza, símbolo de fortaleza. Un animal inmensamente bello. Y le habla el Señor al pueblo de Israel aquí en el Éxodo, igual que en el libro de Isaías. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Tú vistes, pueblo, lo que yo le hice a tu enemigo, y cómo os tomé sobre alas de águila. Está representando, mire, el águila
Esas alas son hasta de 3 metros. Fuertes, capacitadas. Esas alas no le tienen miedo a las fortalezas de los aires, a los huracanes. Símbolo de protección. Está haciendo referencia al creyente. Un símbolo de cuidado, símbolo de Jesús mismo, de la grandeza de Dios y su protección. Pueden medir, como le decía, de orilla a orilla 3 metros. Y en el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 31, dice la palabra: los que confían, lo tenemos, iglesia. Isaías 40, versículo 31. Fortaleza, majestad. Pero los que esperan en Jehová tendrán que y levantarán como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otra vez, desde el 29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperamos en Jehová tendremos nueva fuerza y levantaremos las alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Los que esperamos en Jehová. Los que esperamos en Jehová, los que creemos en Jehová, levantaremos alas en las alturas. Me decía el Espíritu Santo de Dios a la vaquía: dile a mi pueblo que lo quiero en las alturas. Dile a mi iglesia que lo quiero en las alturas. Dile a mi pueblo que es tiempo de andar en las alturas. Correrán, dice la palabra. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y en el tiempo de necesidad, cuando sea el momento, remontaremos a las alturas. Porque el Señor dice: yo le he puesto a mi iglesia alas como de águila. Yo le he puesto a mi iglesia alas como de águila. El único que anda arrastrado es la serpiente por causa del pecado. Pero los que esperamos en Jehová y los que conocemos a Jehová, es necesario andar en las alturas. El pueblo del Señor no puede andar en los lugares bajos. El pueblo del Señor tenemos que andar en las alturas, donde su presencia habita, donde está Él. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El águila, desde muy alto, tiene una visión excelente. Por eso el pueblo del Señor somos visionarios, Uri. Por eso el pueblo del Señor solamente estamos pensando que vamos a alcanzar. El pueblo del Señor estamos visualizando que vamos a hacer para Él. Aquellos que somos águilas tenemos una visión excelente, tenemos una visión fuera de lo normal. Aquellos que somos águilas no andamos conforme a la carne, porque aquel que es águila tiene una visión de parte de Dios extraordinaria, no natural sino sobrenatural. Desde grandes alturas, donde ella habita, anda observando su presa, y no es cualquier cosa que ella come. Conforme tú te alimentas, eso va a reflejar en tu cuerpo.
El águila es exclusiva y anda en lugares exclusivos. El alimento es la fuente de su fuerza. Y el águila sabe lo que come y sabe escoger por la visión que tiene. Seremos como las águilas. De lo que tú te alimentes, así serás tú. De lo que tú comas, eso va a reflejar en ti. Por eso las águilas son vigorosas. Por eso las águilas pueden remontarse en las alturas. Por eso las águilas no le tienen miedo a los vientos, porque saben lo que están comiendo. Hay animales que comen animales muertos. Y eso es lo que el enemigo quiere, que la iglesia se alimente de lo muerto. Pero el Espíritu Santo está apartando una iglesia que sea águila, que escoja lo que come, que visualice su vida. Una iglesia vigorosa, una iglesia bien vitaminada. Y estamos hablando de la palabra. Una palabra exquisita que es la palabra de Dios. Es sorprendente hoy en día cómo la iglesia se está trastornando, cómo la iglesia está comiendo y bebiendo lo que no debe de comer. Por eso no hay una vida en el Espíritu, por eso no hay una visión, porque se está alimentando del mundo. Pero qué precioso es cuando la iglesia se alimenta de carne. Es tan sencillo irnos a escuchar a un concierto de alabanza, pero qué difícil es escuchar la palabra de Dios e irnos a lo más profundo. Me decía el Espíritu Santo de Dios: dile a mi iglesia que yo quiero capacitarla, yo quiero entregarle los tesoros más escondidos. Los tesoros escondidos son la palabra, aquella palabra intensa, inmensa, maravillosa, preciosa, aquella palabra escondida que solamente el Señor se la revela a través del Espíritu a sus santos, se la revela a través del Espíritu a su pueblo. Por eso, iglesia, no te puedes dormir cuando hay doctrina. Es bonito danzar, es bonito ser bautizado en el Espíritu, es glorioso, es hermoso adorar, es precioso remolinear en la presencia del Señor. Eso es por agradecimiento, pero más maravilloso es comer el plato fuerte, el pan de vida, la palabra que te va a traer madurez, la palabra que te va a ayudar a crecer, la palabra que te va a hacer un árbol fuerte, la palabra que te va a hacer un árbol frondoso. Capacidad, te da la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Cuando mi esposo habla doctrina, es una palabra exquisita, es un plato fuerte que tú no puedes estarte durmiendo, que tú tienes que poner oído, tienes que poner atención, porque el Señor nos está entregando tesoros escondidos. Tesoros escondidos. En esta casa el Señor está entregando tesoros escondidos, tesoros muy guardados, y para que tú tengas un crecimiento, me dice el Señor, es necesario que coman mi palabra. La palabra no adulterada, la palabra tal y como está escrita, va a provocar que tu águila, va a provocar que tú seas fuerte como el águila. Tenemos que aprender, la iglesia de Cristo, a saber seleccionar lo que vamos a comer, porque ahorita en los postreros tiempos hay comida adulterada, hay comida que solamente tocan tu emoción, hay comida que solamente te emocionan por un segundo, pero no tiene esa intención
a pelear para que tú no conozcas doctrina. Por eso yo miro iglesias con capacitación, que al pueblo del Señor se le llama a capacitarse y no checa. Es importante que para que tú tengas fuerza y no seas esa águila debilucha, conozcas la palabra. Déjame decirte que el águila, más o menos dicen, yo leí que el águila vive hasta 70 años. Uno dice que vive 30, uno dice que vive 70, pero dice el escritor que más o menos a los 40 años el pico del águila empieza a envejecerse. El pico del águila empieza a venir hasta su estómago. Las garras ya no puede agarrar su presa, porque el águila tiene una fortaleza sorprendente. Ella con su visión mira, visualiza y luego actúa. Escucha, iglesia, tú tienes que visualizar y luego actuar. Tú tienes que visualizar y luego trabajar tu visión. Dios da visiones, da sueños, pero esos sueños tú los tienes que poner por obra. Hace rato yo venía llegando a la iglesia y mirando este edificio dije, Señor, no es lo que yo estoy viendo. Este edificio yo ya no lo miro. Empecé a visualizar una grande iglesia. Esa es mi visión. Eso es lo que estoy mirando. Y ahora digo, ahora vamos a actuar. Ahora vamos a trabajar fundamentados en la palabra que es Cristo Jesús. ¿Qué pasa con el águila? A los 40 años empieza a envejecer, empieza a sentir una tristeza y una depresión. Aquellas hermosas alas empiezan a caer una por una. Aquel pico empieza a colgarse hacia su estómago. Empieza a sentir un deterioro, empieza a sentir un cansancio, empieza a sentir que ya no puede. Oh, eso sucede en medio de su vida. Eso sucede en medio de su camino, y el águila empieza a tomar decisiones. Ya no puede cargar esa presa para alimentarse. Por lo tanto, el águila sabe que tiene que subir a las alturas. El águila sabe que allá en las alturas es donde está su renovación. El águila sabe que tiene que pasar un proceso, y es el proceso que al pueblo de Dios no quiere. El águila, cuando tiene sus polluelos, sus hijos, sus bebés, mire lo que hace el águila. El águila los toma y luego los suelta para que ellos aprendan a volar. Les empieza a enseñar el proceso de la vida, el proceso que tienen que empezar a volar por ellos mismos. Primero les da el alimento poco a poco con su pico, después les dice, mis hijos, es tiempo de que vuelen. Los toma y los suelta y luego los agarra, los suelta y luego los agarra, hasta que ellos empiezan a volar por sí mismos. Así mismo es el Señor. Tú naces en el Señor, Él empieza a enseñarte, Él empieza a instruirte, Él empieza a decirte, yo te voy a mostrar, yo te voy a enseñar, pero tiene que llegar el tiempo que el águila tiene que volar por sí misma. Por eso es tan importante que no dejemos doctrinar, no dejemos enseñar. Tenemos que tener esa hambre por la palabra, de recibir esa escritura que viene inspirada por Dios mismo, porque es la palabra la que te da vida. Es el pan. Si tú no comes, vas a morir, pero si tú comes del Espíritu, de la palabra que viene de Dios, vas a ser un pueblo vigoroso y fuerte. Va a venir el enemigo, van a venir los vientos y no van a poder destruirte. ¿Por qué? Porque estás entrando en el nivel del conocimiento. El pueblo del Señor no quiere el nivel del conocimiento. Necesitamos el nivel del conocimiento de Dios. Salomón era tan sabio que la reina Saba parece venía de largas tierras a venir a escuchar lo que Salomón hablaba, porque Salomón era un hombre sabio de parte del Señor. Dice el Señor, el que esté falto de sabiduría, pídala que yo se la daré. Dice el Señor, pídala de lo alto, que yo tengo tesoros escondidos para mi pueblo. Pero es necesario que mi pueblo quiera, es necesario que mi pueblo se deje, porque si mi pueblo no se deje, yo no puedo hacer nada.
El Señor tiene un conocimiento, un entendimiento para ti, un crecimiento. Pero depende de ti si sigues caminando en lo más bajo donde están las gallinas. Las gallinas solamente pican abajo, solamente miran el alimento abajo, pero las águilas tienen que remontarse a las alturas. Cuando esta águila empieza a sentir el cansancio, y muchas veces el pueblo del Señor así le sucede, vamos caminando en el trayecto del tiempo, servimos al Señor un tiempo, pero llega el momento que sentimos el cansancio. Usted puede decirlo porque es verdad. Muchas veces recibimos el llamado y empezamos con aquel amor. A quien le predico, voy a estar en la iglesia todos los días, necesito orar, necesito ayunar, estamos en el primer amor, pero luego viene el enemigo, viene el cansancio, vienen las aflicciones. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a sufrir esa vejez, empezamos a sufrir ese cansancio. Ese es el tiempo que el Señor te dice: es tiempo de que te remontes en las alturas. Estas águilas están envejecidas por causa de tantas cosas que han venido a tu vida. Ya no tienes visión, estás perdiendo la visión, porque la vejez ocasiona que los ojos ya no miren bien. Mire, estás perdiendo la visión, iglesia. Pero es ahí donde el Espíritu Santo habla a su pueblo y le dice: te va a costar, te va a doler, pero remóntate. Con esa pequeña fuerza que tú tienes, empieza a volar. Con esa pequeña fuerza que te queda, empieza a volar. Ese proceso te va a doler, pero tienes que empezar a volar. Tienes que empezar a remontar ese vuelo. Ya que no sabe a dónde va el águila, a lo más alto. Montañas, a la cumbre. Y así como están sus alas lastimadas, así como se han caído muchas de sus plumas, así quizá con aquella poca visión que le queda, así como están sus garras que ya no pueden recibir esa presa, ya no la pueden agarrar, así empiezan a volar. Y es ahí donde le habla el Señor al pueblo de Israel. Cuando el Señor habla en Isaías 40:30, los muchachos se fatigan, mi pueblo, se cansan los jóvenes y flaquean y caen, pero pueblo de Dios, has estado en esclavitud. Aquí está hablando Isaías en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba caótico, donde había estado esclavo. Ahora los que esperan en mí, le dijo el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Estás cansado, Israel, estás cansada, nación mía, porque te han traído en esclavitud, pero ahora yo te digo, tendrán nuevas fuerzas. Vas a remontarte, vas a empezar a volar, vas a empezar a ascender, vas a subir a lo más ese proceso. El águila estaba en una aflicción, o se encuentra en una aflicción en este momento. El águila tenía que decidir morir o vivir 30 años más al remontarse a las alturas. El águila sabía que le iba a doler.
El águila sabía que iba a sufrir al remontarse a las alturas, pero decidió vivir 30 años más. Tú decides si vas a vivir o vas a morir. Tú decides, la decisión está en ti. La decisión estaba en el águila, si moría, si su visión terminaba. Hay muchas águilas, muchos hombres y mujeres que Dios ha levantado como águilas, pero han decidido morir. El Señor te dice: levántate y empieza a remontarte nuevamente a las alturas. No es en lo bajo donde yo te quiero, dice el Señor. No es en los pantanos donde yo te quiero, dice el Señor. Es en las alturas donde yo te quiero. Es en las alturas donde yo te quiero. Es en las alturas donde yo te quiero, dice el Señor. Es en lo más alto. Y empieza a elevarse y llega hacia una montaña. Y allí empieza a golpearse y le empieza a doler el proceso. Creo que dura hasta 5 meses. Y empieza el proceso del cambio y le empieza a doler porque tiene que rasparse en las peñas más picudas para quitarse aquellas alas viejas. El proceso te va a doler, pero una vez que termines del proceso será algo glorioso. Quizás tú estás pasando por ese proceso. El pico se lo empieza a lastimar, se empieza a golpear y golpear y golpear y golpear. Tienes que entregar esas áreas que están trayendo muerte a tu vida espiritual. Tienes que entregarlas a la roca que es Cristo. Tienes que depositarlas en la roca que es Cristo, esa roca inconmovible. Y empieza a golpear su pico, porque si ella no cambia su pico, no va a poder trabajar como ella es, con aquella excelencia. Si ella no trabaja en su cuerpo, en sus alas, va a tener alas viejas y tristes, feas. Y ella sabe que su naturaleza de ella debe ser excelente y debe ser bella. Nuestra naturaleza espiritual tiene que ser linaje de Dios, real sacerdocio. Somos pueblo escogido. Oiga lo que le está hablando el Señor: real sacerdocio. Tú no eres cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa para andar abajo en la miseria, en el pecado, comiendo lo que no conviene, aquello que solamente trae muerte. Porque hay pueblo del Señor que está viviendo arrastrado en la tierra, viviendo de lo que no sirve, alimentándose de lo que no sirve, cuando su original tiene que ser alas de águila, cuando lo original tiene que ser una visión excelente, cuando lo original tenemos que tener ganas nuevas. Váyase a la palabra. Predicaba Juan, parece que Elías, Juan, si es así, era el que hablaba con los gobernantes. Eliseo. Moisés se presentaba ante el faraón. Así dice Jehová. Jeremías, hombres águilas, no gallinas. Gente fuerte, gente valiente, gente bien preparada, gente dispuesta a reconocer su identidad. Pueblo del Señor, que iremos caminando de poder en poder, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, donde dice la palabra que su pueblo jamás será avergonzado. Pero en ocasiones en la iglesia de Cristo vivimos avergonzadas porque vivimos en lo más bajo. Pero este es el tiempo donde Dios te quiere tener en las alturas.
es el tiempo donde tú tienes que alimentarte como águila. Tiempo de preparación, tiempo de excelencia, tiempo de calidad, tiempo de cualidad. Es el Espíritu Santo el que quiere renovar las alas. Es el Espíritu Santo el que quiere enderezar tu vida. Es el Espíritu Santo el que quiere hacer cosas grandes en ti. Es el Espíritu Santo el que quiere renovar tus alas. Es el Espíritu Santo el que quiere llenar la gloria de Dios. Eras lleno de unción, pero no soportaste el propósito. No soportaste el trato, perdón. Eras siervo de Dios, un día fuiste lleno, un día fuiste capacitado, un día hablaste lengua, pero tus alas se envejecieron y ahí te has quedado. Yo un día oré, decía alguien, y un muerto resucitó. ¿Y qué pasó ahora? Vivo en depresión. Tus alas están viejas y no has sabido volar a las alturas. Porque sabemos que cuando subimos a las alturas nos va a doler. Y no queremos que nos duela nada. No queremos ser tocados ni con el pétalo de una rosa. Estuve predicando el viernes. Esa es una mente de gente derrotada. El pueblo del Señor tenemos que aprender a sufrir. Y en el sufrimiento tenemos que caminar con la misma identidad, reyes y sacerdotes. Jesús jamás perdió su identidad porque sufrió por causa del Evangelio. Y nosotros no soportamos sufrir ni que nadie nos diga nada. ¿Quién te dijo que el proceso no te va a doler? ¿Quién te dijo que no tenías que golpeártela en la roca para poder llegar un día a la Nueva Jerusalén? Cambia tu plumaje. Cambia tu plumaje. Necesitamos una metamorfosis espiritual, un cambio espiritual. Y eso se basa en la comida que tú comes y en el tiempo que tú te alimentas. Si menosprecias la doctrina, si menosprecias la palabra, nunca jamás vas a ser un cuerpo, un espíritu con vitalidad. La iglesia somos como las águilas. Nos remontaremos en las alturas. ¿A dónde subía Moisés? Allá en el monte Oreb la zarza ardía. En el monte Oreb. Y no se consumía. ¿A dónde subía Jesús? A los montes. ¿Qué decía el rey David? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En las alturas, Uri. ¿Cuál es tu visión, Irán? ¿Cuál es tu visión? No tengo visión. Porque hay quien vive sin visión. El que vive sin visión no es águila. Dios ha prometido darnos grandes cosas, grandes regalos y grandes bendiciones. Pero como no tienes visión, no las tomas. Ahí está la bendición, pero no tienes visión. Y no vas a recibir si no tienes visión. Un pueblo sin visión no camina. ¿Cuál es tu visión? ¿Envejecerte y morirte con Cristo? Porque así estamos muchos y se nos pega en la silla sin visión. ¿Cuál es tu propósito para un futuro? No sé. Nomás sé que voy a entrar con Cristo por misericordia. ¿Cuál es tu visión? Yo le decía al Señor, ¿para qué yo vivo? Si yo miro que la gente vive, nace y después la están enterrando
No tenemos el espíritu de águila. No tenemos el espíritu de remontarnos a las alturas. No tenemos el espíritu de ser grandes para el reino de los cielos. Se puede ser grande y al mismo tiempo ser humilde. Jesús fue grande y es grande. Fue grande en esta tierra y al mismo tiempo traía chanclas. ¿Cuál es tu visión, iglesia? Ahí se va. ¿Y qué hiciste para mí? Pues tuve una visión, pero se fue. Ahí se va. Tu propósito en esta tierra no solamente, me canso de decirlo y ya voy a terminar, no es solamente ponte a meditar y que el Señor entre en lo más profundo de tu espíritu y abra tus ojos de tu entendimiento. No solamente viniste a esta tierra para ser padre, madre, esposo, esposa y ya. Hay una misión y hay una visión que tienes que cumplir. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Hay una carrera que tienes que cumplir, porque en esta tierra somos pasajeros. ¿Estás entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Olguita, ¿estás entendiendo que en esta vida eres pasajera? Pero en el tiempo que estamos en esta tierra, yo quiero volar. Yo quiero volar. Yo quiero subir a lo más alto. Yo quiero grabar. Yo quiero predicarle al mundo. Pero ¿cómo vas a hacerlo si no tienes visión? El águila sintió el cansancio, sintió el agotamiento, pero tuvo que tomar una decisión y tiene que tomar una decisión. Remontarse en las alturas. No vivas una vida sin propósito. No te mueras sin propósito. Pastora, me está deseando la muerte. No te estoy deseando la muerte, vas a morirte si Cristo no viene antes. No te mueras, no te vayas en lo más bajo. No dejes que tu visión termine. Cúmplela. Trabaja para ella. Levántate que el Señor va a renovar tus plumas. Levántate que el Señor va a renovar tu pico para que comas lo que tienes que comer. Levántate para que vueles. ¿Estás listo para volar, iglesia? ¿Estás listo para volar? Estamos listos para volar. ¿Sabe por qué el Señor habla a usted de esta manera? Porque ya me lo habló a mí. Y si yo quiero volar, usted tiene que volar conmigo, porque yo no puedo sola. Dios a través de usted está cumpliendo mi visión. ¿Me entiende? A través de la visión que yo tengo, el Señor la va a depositar en su espíritu para hacer algo en esta tierra para el reino de los cielos juntos. Ven, María. Juntos. Ven, María. María, ven. Venga, hermano Miguel. Tómate del brazo de ella. Tómalo, Eva. Juntos. Vamos a volar juntos. Vamos a volar juntos para que aquellos que vienen llegando, que sus plumas están lastimadas,
al ayuno, a la oración, a la entrega. Agradezco por esas guerreras que hay en esta casa, porque muchas veces en lo que yo duermo ellas ya están volando a la visión.
Santo por esta